Con este versículo bíblico que lo encontramos en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 7, y en la versión Dios habla hoy, que dice: Pero yo esperaré en el Señor, pondré mi esperanza en Dios mi Salvador, porque Él me escuchará. Damos inicio a este servicio dominical virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca YBI, en este domingo 14 de noviembre. Bienvenida, bienvenido mi hermana, mi hermano y toda su familia a este tiempo de alabanza, de adoración, de reflexión con la palabra de Dios, para aprender más de Él y para acercarnos más a Dios. Y justamente hoy el pastor Yesiel Carvajal estará compartiendo el tema revisando la hegemonía adultocéntrica en la iglesia de la pospandemia. Revisando la hegemonía adultocéntrica en la iglesia de la pospandemia. Este tema estará siendo enfocado en la exposición de la palabra de Dios en pocos minutos más. Y en este tiempo virtual, en este servicio dominical, vamos a dar espacio a los niños y niñas con lo que se ha preparado para ellos en esta ocasión. Que el Señor nos bendiga y nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Bienvenidos. Hoy estaremos viendo otro capítulo más de Detectives Bíblicos. Que lo disfruten. Y este camino a Belén es nuestra primera pista. Y nuestro versículo dice así: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto está en Ruth 1:16. El libro de la Biblia donde encontramos nuestra historia se llama Ruth y está dentro del Antiguo Testamento. Nuestro personaje tenía una suegra que se llamaba Noemí y ella se quedó sola y vivía en otro sitio que se llamaba Moab. Se quedó sola porque sus 2 hijos murieron y le dijo a Ruth que iba a regresar, pero Ruth no le dejó irse sola. Dijo que ella la acompañaría donde ella vaya. Le dijo: Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Cuando llegaron a Belén eran muy pobres y Noemí le dijo a Ruth que fuera al campo y recogiera las sobras de lo que estaba en la tierra. Ruth trabajó muy duro todo el día. Ella recogió cada pedacito de comida que pudo encontrar. El dueño del campo donde nuestro personaje recogía la comida se llamaba Booz y él le ayudó. Le dijo a sus trabajadores que dejaran comida extra para ella y Noemí. Poco a poco los dos se fueron enamorando hasta que Booz se decidió por pedirle matrimonio a nuestra personaje. Finalmente los dos se casaron y después tuvieron un hijo. Dios los bendijo a todos, incluyendo a Noemí. Todos estaban realmente muy felices y agradecidos a Dios por todo lo que había hecho en sus vidas. Anteriormente ya habíamos hablado de este personaje que se llama Ruth. En el dato 1 tenemos que la suegra de Ruth pierde a sus 2 hijos y decide irse a Belén. Pero Ruth decide ir con ella y vuelven las dos a la tierra de Noemí. Finalmente, allí Ruth trabaja y conoce a su futuro esposo. En esta historia vemos cómo Dios premia la fidelidad de Ruth hacia su suegra. Es bonito ver cómo entre 2 mujeres se apoyan y se dan la mano. Dios está ahí también para recompensarnos cuando nosotros confiamos y lo seguimos, porque Dios es fiel. Dios también nos puede poner en situaciones difíciles a veces, pero a veces es también para llevarnos a un lugar mejor. Debemos servir bien a Dios en todas las cosas, desde las pequeñas cositas, porque Dios es nuestro Redentor. Finalmente, aquí tenemos nuestra hoja de trabajo. Pinta y escribe. Que tengas una muy linda semana. Adiós.
buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra con tu amor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y también hermanos y hermanas de otras iglesias que nos escuchan a través de redes sociales. Estamos a un mes prácticamente de la Navidad, que se dice es una fiesta de los niños y de las niñas. Los niños y niñas dentro de pocos días serán nombrados más de lo normal, ya que Occidente tiene en su matriz cultural religiosa la Navidad como fuerza fundante de su fe, ya que ésta habla de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, en favor y auxilio de la humanidad. Y claro, en esta época del año todo el mundo hablará, celebrará a los niños y a las niñas. Pero la pregunta que me hago y les hago es, ¿a cuáles niños y niñas? ¿A todos? ¿A todas? Bueno, para pensarlo. Una investigación periodística realizada hace 3 semanas aquí en el Ecuador, y dejo en claro, investigación periodística, sacó a luz datos realmente alarmantes sobre el estado de la niñez en el Ecuador. Estado actual, de hoy, de este día. Hizo ver cómo se encuentran los niños y niñas del Ecuador. Y en términos generales, escuche, esa investigación habla de 3.100.000 niños y niñas ecuatorianos y ecuatorianas viviendo en condiciones de pobreza y pobreza extrema. 3.100.000 niños y niñas de nuestro país. Esto realmente debería llevarnos a un shock cultural, a un shock nacional como país. Por otro lado, escuche, esta ya no es una investigación periodística, sino científica de la Organización Panamericana de la Salud. Ya lo dijo hace meses atrás, que el Ecuador ocupa el penúltimo lugar de la región en temas de desnutrición infantil de primera infancia. Esto realmente es trágico, hermanos y hermanas, porque está comprobado que los primeros 1000 días del niño y niña son tan importantes para la formación del tejido neurológico que incidirá a lo largo de toda la vida. Esto realmente debería poner al país en un estado de conmoción nacional. ¡Qué dolor! ¡Qué vergüenza! Claro, mientras tanto las clases políticas en medio de rimbombantes ajetreos y discursos amarran acuerdos, ¿no?, para salvar a históricos evasores de impuestos de este país que sacan su dinero fuera para no declarar impuestos, cuyos impuestos justamente ayudan al fondeo de políticas públicas en favor de la salud de los más vulnerables y vulneradas, como son los niños y niñas. Eso no se dice, ¿no, verdad? Qué dolor, qué indignación. Ahora, el tema de acceso a la educación en la pandemia es alarmante. Miles de niños y niñas en el país no pudieron nunca conectarse por medio del Internet para seguir sus procesos educativos
y miles de niños fueron a trabajar a las calles. Es una situación muy dura y difícil la que vive el país, hermanos y hermanas, en temas de niñez. Y bueno, la lista de vulneración de los derechos de niños y niñas en nuestro país es larguísima. Es muy, muy larga realmente, ¿no? Pero para empezar esta mañana ponemos esos datos allí de los 3.100.000 niños y niñas viviendo en pobreza y baja pobreza, extrema pobreza. El tema de la desnutrición infantil, el tema de acceso a educación. Y si entramos al tema de las violencias contra los niños y niñas, no terminaríamos esta mañana. Y ante estas situaciones, nosotros como cristianos, como Iglesia del Señor, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Qué debemos decir? Es una pregunta válida. Esta mañana les invito a que pensemos en la urgente necesidad de hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo, el esfuerzo teórico y práctico para tratar de comprender a los niños y a las niñas desde la perspectiva de nuestra fe. En ese ejercicio, lógicamente, tenemos en cuenta lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios, sobre también lo que dice la realidad, las ciencias sociales, etcétera, que también estudian a la niñez. En la iglesia de la pospandemia es indispensable ver a los niños y a las niñas desde la perspectiva de Dios. Otra vez, acercándonos a la palabra de Dios. Si la iglesia de hoy no hace este ejercicio, hermanos y hermanas, estaremos perpetuando una forma adultocentrada de ser iglesia y por lo tanto, nos guste o no nos guste, y a pesar del castigo que la pandemia ha traído, seguiremos siendo los mismos y las mismas. Quizás con un discurso más ajustado, pero en la esencia los mismos y mismas. Esta mañana vamos a revisar esas hegemonías adultocéntricas, viejas, enfermizas y hasta pestilentes, que se han perpetuado en la iglesia y que normalmente obstaculizan la tarea, la labor de la iglesia de ser un agente del reino de Dios en este golpeado mundo. Lo vuelvo a repetir, esta mañana vamos a revisar esas hegemonías adultocéntricas, caducas, viejas, que se han perpetuado en la iglesia y que a momentos le obstaculizan ser un verdadero agente del reino de Dios en este golpeado mundo. Y lo vamos a hacer meditando en 4 escenas, en 4 momentos. Momentos en que vamos justamente a aprender, a recordar aquellos principios eternos que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dejó respecto o a partir de la niñez. Primer principio, para justamente desaprender esas formas tan adultocentradas de ser iglesia y aprender nuevos valores del reino de Dios para ser iglesia en este mundo de la pospandemia. Mateo capítulo 18, versículo 4. Mateo capítulo 18, versículo 4 dice así: Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y voy a leer los 3 primeros versículos de Mateo 18. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si nos volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ay, hermanos y hermanas, primer principio, humildad en medio de esas pestilentes luchas de poder.
que nunca decimos, pues, estamos peleando por el poder, yo quiero ser el prominente, yo quiero ser el principal. No, pues, somos adultos y por lo tanto muy astutos. Y aquí Jesús justamente convoca a la iglesia a que aprenda la humildad como un ejercicio de profunda espiritualidad. Aquí está amonestando a sus discípulos a humillarse como un niño. Y otra vez lo está diciendo ahí, poniendo a un niño en el centro de esos discípulos alborotados por ser número uno entre ellos. La palabra humillarse en el original griego es tapeinó. Y aquí justamente, ¿no? Tapeinó en la forma como el Señor la usa, tapeinósei, significa hacer bajar de montes y collados. Cualquiera pues que se baja del monte en que está trepado, eso está diciendo Jesús allí. O sea, esto implica bajarse del sitio alto en que nos encontramos por ser adultos. Lo que algunos denominan la torre adultista en que estamos trepados. La mejor traducción entonces acá en el original griego es esta. Así que cualquiera que se humilla, cualquiera que se baja de una posición de altura en que cree estar, igual que este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Ay, hermanos, es decir, implica tomar la decisión de bajarse de cualquier elevación en que estemos y desde la que vemos, oímos, tratamos a los demás. Desde la que vemos y posiblemente ni oímos a los niños y niñas, pues nos parecen muy poca cosa. Un niño normalmente, hermanos y hermanas, no tiene nada de qué jactarse. En su inocencia es sincero en todas sus intenciones y por ello Jesús nos dice que a menos que renunciemos a todos nuestros deseos de superioridad, de prominencia y de orgullo, deseos que están escondidos, pero que salen a luz, en lenguajes, en propuestas, en triquiñuelas que a veces se arman ahí. Y si no nos volvemos humildes y sencillos como un niño, jamás alcanzaremos la grandeza en el reino de los cielos. Ay, hermanos, qué preocupante seguir viendo una iglesia tan adultocentrada, una iglesia tan carente de humildad, a pesar de que hemos sido golpeados por la pandemia. Liderazgo en las iglesias que siguen luchando por el poder de manera ya no tan solapada a veces, sino de manera disfrazada, muy... ¡Qué feo! Y yo les decía esta mañana, les invito a que revisemos esas formas adultocéntricas de ser iglesia y nos inspiremos en una espiritualidad diferente que Jesús propone en clave de niñez. Sin humildad, hermanos, nunca bajaremos de los pedestales en que nuestra familia, nuestros logros, nuestras habilidades, nuestra edad, nuestra experiencia, nuestro apellido, nuestros recursos, la casa, el carro, lo que sea, nos han puesto, ¿no? Sí, no bajamos de ahí. Nunca estaremos hallando la grandeza desde la perspectiva del reino de Dios. Muchas veces como adultos, hermanos y hermanas, se nos va la vida tratando de escalar. Hay una expresión técnica que se llama trepador social. Hay mucha gente en el reino de Dios, en la iglesia, que son trepadores sociales. Trepadores. Nacen ya con la convicción de que ellos deben estar arriba siempre. Bueno, cualquiera que se humilla, tapeinó como un niño y tiene la capacidad de bajarse de esas aspiraciones de seguir trepando, de ser un trepador o trepadora social, ese es el que es mayor en el reino de los cielos. Y Jesús aquí les está hablando a sus discípulos, no a los fariseos, a sus discípulos. Humildad.
Pero ¿saben qué? También la iglesia debe aprender a desinstalar modelos adultocéntricos, adultocentrados, a partir de aprender de el supremo ejemplo de generosidad de los niños y niñas que el Padre Celestial sabe bendecir y multiplicar. ¡Qué lindo! Juan 6 del 1 al 13. Juan 6 del 1 al 13. La palabra de Dios dice así. Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Hermanos amados, la niñez, desde la perspectiva del reino de Dios, es un supremo ejemplo de generosidad que el Padre de los cielos bendice y multiplica. Acá en el versículo que hemos leído, vemos una situación. Mucha gente seguía a Jesús por los milagros, versículo 2, por las señales que él hacía sobre las enfermedades. Esto tenía a la gente obnubilada. Vamos a ver los milagros. Y le seguían multitudes. Y cuando Jesús les ve, le dice a uno de sus discípulos: bueno, ¿qué hacemos para que coma esta gente? Aunque lo decía con una intencionalidad, que era probar la fe de los discípulos. Bueno, ni con 200 denarios va a alcanzar para comprar pan para esta gente. ¿Qué hacemos? Y Andrés, uno de los discípulos, miren cómo se expresa en el versículo 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Sí, hermanos, en medio de ese gran problema de hambre y carencia de alimentos, un muchacho, dice la traducción de la Reina Valera. Pero ¿saben qué? En el original griego la palabra es paidarion, que viene de paidos. A propósito, de ahí viene la palabra pedagogía, pedagos, ¿no? Paidos. Y aquí la mejor traducción sería esta: aquí hay un muchachito. Porque si queda como muchacho es ya como que está grandote. No. Era un muchachito. Era un niño. En medio de ese gran problema de hambre y carencia de alimentos, un niño, un muchachito, ofreció todo lo que tenía para apoyar la causa y la convocatoria de Jesús. ¿Qué les parece? El vocabulario de Andrés es adultocéntrico, ¿no? Agresivo a veces, aunque... ¿qué es esto para tanta gente? Esto que tan pequeño que trae este paidarion. Así vemos, así apreciamos, hermanos y hermanas. Así valoramos el aporte de los niños, la presencia de los niños y niñas en casa, en la sociedad, en el barrio, en la iglesia. Siempre los vemos como poca cosa. Lo que dan es poca cosa. ¿Qué es esto para tanta multitud? Hermanos, con mucha alegría, emoción, les comparto algo que sucede en nuestra iglesia, en la iglesia del Inca. Todos los domingos, incluido este, los niños y niñas
han sido educados para diezmar, para ofrendar. Y desde el aula del parvulario hasta los niños de 12 años, los niños en unas cajitas ofrendan y diezman para el reino de Dios. El otro día nuestra hermana secretaria Silvia me decía: pastor, qué sorpresa, abrí las cajitas y habían $40. ¡Qué lindo! 40 dolaritos en monedas de 1 centavito. Alguien dirá: ¿y qué es eso para el presupuesto de la iglesia? ¿Y qué es eso para los parqueaderos que necesitamos construir? ¿Y qué es eso para...? Así como Andrés, ¿no? Así como Andrés. A veces valoramos tan poco lo que los niños hacen en casa. Ni tender la cama pueden. ¿Entiende? Hay tantos adultos, hermanos, que no ofrendan, que no diezman, pero siempre están buscando el milagrito de Jesús. Así como los de Juan capítulo 6, que andaban atrás de los milagros de Jesús por la novelería, pero no eran hombres y mujeres del reino. Y esa noche, después que Jesús hizo el milagro, a partir de la generosa ofrenda del niño, del muchachito, comieron y chao. Y al final de Juan 6, Jesús les dice a sus discípulos: se han ido todos, ¿quieren irse ustedes también? Vayan nomás. Un niño dio todo lo que tenía. Los niños y niñas, hermanos y hermanas, dan lo que tienen. Dios los bendecirá y bendecirá a la iglesia que los vea como agentes del reino de Dios y cuando los trate como tal. Sí, así es. Hermanos, aprendamos la humildad de los niños, pero también su generosidad. Ahí seremos una iglesia diferente o como la que Dios espera que seamos. Tercer principio que quiero compartir con ustedes hoy. La niñez, advertencia divina contra cualquier acto de maldad que los afecte. Cuidado. Mateo 18, 5 al 7. Mateo, capítulo 18, versos 5 al 7. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Uf. Uy, hermanos y hermanas, atención, mucha atención a esto. Ay de los que hagan tropezar a uno de mis pequeños, dice Jesús. Ay de aquel, de aquella, de aquel adulto, de aquella adulta que haga tropezar. Y la palabra tropezar es la palabra escandalizo, de ahí viene la palabra escándalo en el español. Ay de los que escandalicen a un niño o que provoquen escándalo por lo que le hagan a un niño o niña. Ay de aquel. Le fuera mejor que se amarre una piedra inmensa de esas de molino que había en esos tiempos y se largue al mar y se ahogue. Cuidado, hermanos y hermanas. Cuidado con pensar que el maltrato, el castigo físico brutal que marca y lacera sobre todo el alma. Cuidado con pensar que el apodo, que el maltrato verbal. Cuidado con que la negligencia sea otra forma de maltrato y descuidamos de los niños y niñas. Cuidado con pensar que eso va a quedar así nomás. Se está metiendo con Cristo, con Dios, si usted hace eso. Y por eso Cristo dice, ay de aquellos que hagan tropezar. Dice, sí, en verdad,
A veces pasan cosas, pero ay de aquel por quien pasó esa cosa en contra de un niño o de una niña. ¡Ay, qué tremendo es esto! Hermanos y hermanas, ¿cómo tratamos a los niños y niñas en casa? A los sobrinos, sobrinas, nietos, nietas, ¿cómo? Está comprobado que cada 10 casos de abuso sexual, 7, 8 son cometidos por miembros de la familia del niño. Dios nos libre de causar esa clase de tropiezo en un niño, en una niña, marcando su vida de manera trágica. El Señor se indigna y Él va a tomar cuentas de eso y lo va a castigar si usted hace eso. Cuidado. Este país que ya dijimos tiene 3.100.000 niños en la pobreza extrema. Es un país donde gente de grandes familias históricamente han saqueado el país, sacando fuera del mismo sus grandes capitales para no declarar sus impuestos, los impuestos de sus riquezas en el país. Con esos impuestos es que se hace acción social en favor de los pobres y de los niños y niñas. Al mandar fuera del país sus grandes millonadas, perjudican la vida de niños y niñas porque esos impuestos se los tragan ellos y no permiten que haya una ayuda, asistencia social. Alivianan su conciencia dando una funda de caramelos en Navidad. A Dios no le pueden ver la cara. Ay, no pueden hacer mayorías como hacen en las asambleas, en los senados, en las cámaras de diputados para salvar el pellejo de aquellos opresores, pícaros y ladrones. Esto es serio. Jesús se indigna con esas cosas y dice, ¡ay de aquellos! Por más poderosos que sean. Humildad, generosidad, advertencia, cuidado. Y en cuarto lugar, quiero hacer énfasis en Mateo 18:5. Mateo 18:5. Ya lo leímos, pero mire lo que dice nuevamente, y ahí sacamos un principio de espiritualidad grande, hermoso, extraordinario. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice Jesús. Qué equivocada la espiritualidad adultocéntrica, que piensa que solo con la alabanza y las danzas, o solamente con asistir a la iglesia se agrada a Dios, o con el ayuno. Eso está bien. Pero entendamos, una auténtica espiritualidad mira al niño como un sacramento de Dios. Mira en el niño la misma presencia, el reflejo de Jesús, al punto que nuestro Señor nos enseñó, cualquiera que recibe a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué tal? Ay, hermanos y hermanas, hay una ausencia terrible de estos principios de espiritualidad en la iglesia de hoy. Cuidado. ¿Cómo recibes a los niños en tu casa? ¿Cómo los recibimos en nuestra iglesia? Damos gracias a Dios en la iglesia del Inca porque ahí tenemos muy claras estas cosas. Específicamente este punto. Y el Ministerio de la Academia Bíblica se esfuerza domingo a domingo por recibir bien a los niños, porque sabemos que en ese niño que viene Jesús. Nos esforzamos por recibirles por su nombre, darles una buena enseñanza bíblica, un refrigerio rico, nutritivo. Esa es una forma, en un espacio adecuado. Una hermana de la escuela dominical ha hecho una donación y estamos para el primer domingo de diciembre acondicionando de manera hermosa un aula para los niños de 3 a 5 años, con materiales, con colores, con dibujos. ¡Ah, qué lindo! Cualquiera que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Pero allí en casa, ¿cuál es nuestra conducta de recibir a un niño o una niña? ¿Es una conducta celebrativa, hermosa, o los recibimos de mala gana? ¿O los recibimos con el apodo? Dios nos libre. Yo les había dicho en la parte inicial del mensaje
que revisemos esas hegemonías adultocéntricas, viejas, enfermizas y pestilentes que se han perpetuado en la iglesia y que a momentos le obstaculizan ser el agente del reino de Dios en este golpeado mundo. Primero, humildad. Basta de luchas de poder. Basta de creer que aquí hay gente heredera. Ya tiene que ser el prominente porque sí. U otros que permanentemente están ahí causando cisma, caos. Andan con complejo de detectives queriendo descubrir cosas ocultas. Terrible. Humildad. El ego no los deja. Segundo, generosidad. ¿Cuánto damos para el Señor? ¿Cuánto damos para el Señor? Este niño lo dio todo allá en Juan capítulo 6. Y ahí la voz del adulto. ¿Y esto qué es? Poca cosa en relación a tanta gente. El Señor se glorifica multiplicando, bendiciendo la ofrenda de un niño, de una niña. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestros niños en la iglesia están dando, diezmando, centavitos. Pero por ellos vendrá bendición a nuestra iglesia. No tanto por la ofrenda y la actitud de los adultos que a veces solo esperan el milagro. Cuidado contra cualquier acto de maldad contra los niños. Ay de aquel o de aquella. Hermanos, hermanas, mucho cuidado. La gran convención de derechos del niño, a propósito, que cumplirá ya 33 años ahora el 20 de noviembre, determinó que el niño en América Latina y en el mundo es ese ser desde que nace hasta que tiene 17 años, 11 meses, 30 días. Ese es un niño. Así que cuidado con el maltrato, la violencia, la negligencia, el abuso contra los niños y niñas. Ay de los que hagan tropezar. Y cuarto lugar, vivamos nuestra fe en una espiritualidad inspirada en la niñez. Cualquiera que recibe un niño como este, a mí me recibe, dijo Jesús. Y que podamos entender esto para la honra y gloria de Dios Padre y para la extensión del Evangelio del Reino de Dios. Voy a orar. Oremos. Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús, bendecimos a los niños y niñas de nuestro país del Ecuador, inmersos en la pobreza extrema, en la desatención. Ten misericordia y ayúdanos como iglesia, Padre, a ver por los niños y niñas, a aprender la humildad de ellos, la generosidad de ellos. Líbranos de ser un tropiezo, un escándalo en la vida de algún niño o niña. Y por favor, Señor, permite, Señor bendito, que siempre te recibamos a ti a través de recibir a un niño. Bendigo esta mañana a tu pueblo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. De esta manera llegamos al final de este servicio dominical en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y EBI este domingo 14 de noviembre. Muchísimas gracias por haberse conectado, por haber sido parte de este tiempo de alabanza, de adoración, de acercamiento a Dios y de aprendizaje de su palabra. No se olvide que otra de las maneras de adorar a Dios es con nuestros diezmos y ofrendas. Y aquí en la pantalla está apareciendo la libreta, el número de nuestra cuenta para que pueda hacer su depósito o transferencia de sus diezmos y ofrendas. Estamos agradecidos por su generosidad con la cual nos permite llegar hasta usted y a muchos más con la bendición del Evangelio del Reino de Dios. Así que gracias por sus contribuciones y su apoyo incondicional. Pero antes de despedirnos, queremos reiterar la invitación que diéramos a conocer desde hace algunos días atrás. Como Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y EBI, invitamos a los vecinos del barrio El Inca a la conferencia ¿Cómo enfrentar la pandemia en familia? ¿Cómo enfrentar la pandemia en familia?
El expositor será el doctor Diego Utreras. La conferencia está prevista para este próximo sábado 20 de noviembre. Sábado 20 de noviembre a las 4 de la tarde, 16 horas. La iglesia YBI, Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, y su auditorio se ubica en el pasaje Cucardas, E1371 y Madreselvas. Así que está invitado e invitada, amigo, amiga, a esta conferencia. Al final de la misma, quienes asistan, se compartirá con los miembros que estén ahí presentes una taza de colada morada. Entonces, la conferencia, ¿Cómo enfrentar la pandemia en familia?, con Diego Utreras, y al final de la misma, los que estén presentes en el auditorio de la Iglesia YBI, una taza de colada morada. Muchas gracias, queda abierta la invitación y que el Señor nos bendiga. Hasta pronto.